pronunciarme sobre, en el orden que yo propuse y que creo que solo yo seguí de mi intervención, me pronuncio en torno al asunto vinculado con el ciudadano Napoleón Gómez Urrutia. Y perdón que haga la aclaración, pero proponía ese orden para efectos de mayor claridad para el público en torno a qué es lo que estamos discutiendo de cada quien. Era la única finalidad. Yo señalaría en torno a este caso que, digamos, tiene una naturaleza distinta en torno a cuál es lo que aquí estamos obligados a hacer el análisis de la Constitución en torno a los requisitos de elegibilidad de esta persona y que creo que en eso trataré de centrar mi intervención. Primero que nada, ¿qué es lo, como ya se dijo aquí por algunos de los magistrados que me antecedieron y por la cuenta, qué es lo que está aquí, digamos, sujeto a interpretación? Básicamente es lo que establece el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, entre otras cosas, que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reservará a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Insisto y subrayo, disposiciones de la presente, ejercicios de los cargos y funciones de la presente Constitución. Como todos sabemos, en el Estado mexicano existen diversos cargos, existen cargos correspondientes a servidores públicos de distinta índole y de distinto rango, pero existen unos que han sido, digamos, reservados por el constituyente para establecer no solo los requisitos, sino también inclusive algunas de las atribuciones que les corresponde ejercer y, por supuesto, como ya decía en mi anterior intervención, las protecciones constitucionales que conllevan las funciones. ¿Cuál es aquí el tema a dilucidar? Pues básicamente si el condicionamiento o la restricción de no adquirir otra nacionalidad aplica al caso concreto o no. Desde mi punto de vista, y adelanto que votaré también en contra del registro del señor Napoleón Gómez Urrutia, aplica la restricción constitucional de manera literal. Y no solo de manera literal, sino ya expondré por qué, a mi modo de ver, en una interpretación, en todas las aristas que yo encuentro de la interpretación constitucional en torno a esta restricción, es aplicable. Primero que nada, como ya decía, existe esta diferenciación que establece el constituyente y que la propia Suprema Corte de Justicia ha hecho también patente, entre aquellos cargos que son de carácter constitucional y exigen un rango constitucional de tratamiento y aquellos que no lo son, y donde en ambos cargos puede existir el requisito de ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. ¿Cuál es el factor fundamental que yo alcanzo a advertir en este asunto? Que la Constitución no dice y cuenten o tengan o hayan digamos, o se hayan hecho de otra nacionalidad por nacimiento o por una cuestión de suelo de haber nacido en otro país. Lo que dice la Constitución expresamente es no adquirir otra nacionalidad. Y el verbo adquirir, a mi modo de ver, exige una voluntad, es decir, no se trata una cuestión fortuita o casuística de ser padre, de ser hijo de padre o madre extranjero, o insisto, de ser hijo de mexicanos, pero haber nacido por una cuestión ajena a la voluntad en otro territorio que no sea el territorio mexicano. La Constitución dice no adquirir otra nacionalidad. ¿Qué tenemos en el caso concreto? Que conforme a lo que obra en el expediente, el ciudadano Napoleón Gómez Urrutia en el año 2014 adquirió la nacionalidad canadiense y desde mi óptica eso lo hace por sí mismo inelegible, independientemente de que se nos haya presentado su certificado
de nacionalidad emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al que ya se refirió de manera muy detallada el magistrado Indalfer Infante. Es decir, al procedimiento que ya nos comentó y el cual no abordaré. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque si tenemos en cuenta que esa distinción entre cargos constitucionales y cargos no constitucionales, pues evidentemente la ley de nacionalidad, que es la que contempla el certificado de nacionalidad, pues en este caso no aplica. ¿Y por qué creo que no aplica en este caso? Que creo que es el punto fundamental. Por el valor y el bien jurídico que en este caso busca proteger la Constitución respecto de determinados cargos que tienen que ver con aspectos, pues yo llamaría de suma sensibilidad o neurálgicos para el Estado mexicano. Y vuelvo otra vez a señalar que no se trata aquí de encontrar es decir, de poder generar adjetivos de garantismo o no garantismo. Se trata de prohibiciones expresas que marcan la Constitución y que, a mi modo de ver, como la ya citada en el artículo 32 constitucional, son de carácter atemporal, es decir, no tienen que ver probablemente en su momento y en su oportunidad, cuando en la historia constitucional de este país existían pues mucho mayores riesgos y peligros a invasiones y afectaciones de potencias extranjeras, se establecieron esos tipos de normatividad, pero el hecho y lo que únicamente aquí importa es que esas normas siguen vigentes y siguen plasmadas en la Constitución, existiendo la posibilidad de que el constituyente permanente hiciera cualquier adecuación a la misma, lo cual no ocurrió. ¿Por qué creo que eso tiene cierto sentido? Porque si atendemos, y que creo que puede ser lo que nos guía y nos da un parámetro de, digamos, de orientación jurídica en lo que ahora estamos resolviendo, pues es lo que ha venido resolviendo la Suprema Corte de Justicia respecto al artículo 32 ya citado, párrafo segundo. Y la acción de inconstitucionalidad 48-2009, que ya había sido citada con antelación, el máximo tribunal del país me parece que establece algunas premisas que no pueden ser soslayadas. La primera es que se refiere a que los cargos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se rigen exclusivamente por normas constitucionales. ¿Por qué razón? Ya lo decía el magistrado Fuentes Barrera, porque se trata de un principio de supremacía constitucional donde no podríamos nosotros contemplar como válido o admisible que el legislador ordinario regulara o flexibilizara inclusive previsiones y prohibiciones expresas que establece el constituyente permanente. La segunda de las cuestiones a la que alude es a la permisión que el constituyente otorgó al legislador ordinario para establecer como requisito para ocupar cargos previstos en las leyes ciertas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de poder efectivamente cumplir con esas condiciones a partir de previsiones legales que se establecen en torno a este aspecto de la nacionalidad. Pero insisto, estamos hablando de cargos públicos previstos por las normas secundarias y normas ordinarias. Y cito un fragmento de esta acción de inconstitucionalidad 48-2009 que me parece que es fundamental. Dice: puntualizado todo lo anterior, se tiene que la propia Constitución establece diversos cargos públicos que expresamente se reservan a mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, ello atendiendo a que, como se advierte del procedimiento de la reforma al artículo 32 constitucional, la razón o los fines que tuvo en cuenta el órgano reformador para exigirlo así, deriva de que el ejercicio de tales cargos se relacione con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias del Estado o bien con la seguridad y defensa nacional. Esto es, se trata de cargos o funciones ligados a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales respecto de los estados, respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con estados extranjeros. Insisto,
respecto de los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con estados extranjeros. Y esto lo ligo con un aspecto fundamental. Por cierto, en esta cita que hace la acción de inconstitucionalidad ya citada, establece los cargos que efectivamente se encuentran bajo este parámetro de protección constitucional y, por supuesto, establece que dentro de los poderes de la Unión, uno es el de los miembros al Senado de la República, del Senado de la República, perdón. ¿Por qué creo que esta fase, ese aspecto es fundamental cuando estamos hablando de evitar toda suspicacia acerca de compromisos con estados extranjeros? Por una razón fundamental, porque en el caso particular de candidatos al Senado de la República, la Constitución, entre otras facultades, les establece a los senadores de la República aprobar, dirigir y supervisar la política exterior de la República, es decir, del Estado mexicano. ¿Eso qué incluye? Como todos saben, incluye poder aprobar embajadores, representantes de México en todas las sedes con los que México tiene tratados internacionales, con los que tiene relaciones diplomáticas y muchas otras cuestiones que tienen que ver con carácter sumamente sensible de las relaciones internacionales de nuestro país con las potencias y con las organizaciones internacionales. ¿Y cuál es el peligro de que alguien como una persona que en 2014 adquirió una nacionalidad canadiense pueda convertirse en senador de la República bajo la ley de nacionalidad y a través del certificado de nacionalidad expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dicho sea paso es lo único que contamos en el expediente como prueba de que el señor Napoleón Gómez Urrutia ya no es ciudadano canadiense? Pues el peligro es precisamente que una persona, llámese esta persona, cualquier otra, pues pueda estar respondiendo hoy o en el futuro a intereses extranjeros de potencias extranjeras que puedan entrar en conflicto con el territorio nacional y con los intereses de los mexicanos. Y eso lo cito porque no perdamos de vista que la nacionalidad canadiense, aquí de documentos también que obran en el expediente, pues señala que derechos y obligaciones como cualquier estado, señala que la capital del país es Ottawa, que el primer ministro es el señor Justin Trudeau y que quien es el jefe de estado de la nación canadiense es la reina Isabel del Reino Unido, cuya gobernadora general en Canadá es Julie Payette. ¿Por qué creo que esto es importante? No perdamos de vista que quienes se rigen por el Commonwealth o Sociedad de Naciones que comanda o que encabeza el Reino Unido, no solo tienen el carácter de ciudadanos, sino tienen el carácter de súbditos de la monarca británica. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque cuando uno se llama súbdito de una colonia o de un grupo de conjunto de naciones extranjeras, pues tiene que obedecer lo que le dice su monarca, lo que le dice o lo que mandata el jefe de Estado, como cualquier grupo de naciones que se dirigen por una monarquía. Esto ha sido así a través de la historia, por supuesto está regulado también con derechos y obligaciones que tienen los canadienses, pero donde no sabemos y donde no tenemos constancia es si el señor Napoleón Gómez Urrutia ya dejó de ser efectivamente ciudadano canadiense. ¿Por qué razón no tenemos constancia? Pues muy sencillo, porque también como algo que obra aquí en el expediente, nos presenta el partido que impugna dicho registro, pues un peritaje que solicita en el cual preguntan cuáles son los requerimientos o requisitos para dejar de ser ciudadano de nacionalidad canadiense y establece una serie de documentos que se debe presentar ante el gobierno de Canadá, establece una serie de plazos, pero al final, que creo que es una cuestión importante, establece que si la renuncia a la nacionalidad
canadiense, pierde todos los derechos y privilegios de ser ciudadano canadiense y no tendrá calidad alguna en Canadá. Esto significa que si desea volver permanentemente a Canadá, tendrá que solicitar una visa de residencia permanente. Si desea volver temporalmente a Canadá, de visita, de trabajo o estudio, deberá solicitar una visa de residencia temporal en su caso. Y uno de los requisitos que establece el gobierno canadiense para poder, digamos, acreditar que ya no es ciudadano canadiense, pues es, entre otras cuestiones, el no residir ya en territorio canadiense, lo cual tampoco nos consta si el señor Napoleón Gómez Urrutia ya no reside en Canadá. ¿Por qué esto es importante? Porque de no ser así y de no contarse con este certificado que emite el gobierno canadiense, pues tendríamos un problema. Tendríamos el problema que el señor o esta persona sigue teniendo sus derechos vigentes en Canadá. Es decir, no nos consta en el expediente que el gobierno canadiense efectivamente haya dado este certificado y haya concluido este trámite donde ya no es ciudadano canadiense. Entonces, ¿qué tenemos? Que el certificado con el cual estamos y que se nos propone en el proyecto acreditar que ya no es aplicable el impedimento del artículo 32 constitucional en torno a no haber adquirido otra nacionalidad, bajo el supuesto de que ya no la tiene porque ha renunciado desde México a la nacionalidad canadiense, pues no sabemos si para efectos del gobierno canadiense, del Commonwealth y, como ya dije, de la monarca del Reino Unido, surta efectos. Solo sabemos que aquí él ya dijo que ya no es canadiense. Pero ¿qué sucede? Que si no es así, pues los derechos y las obligaciones de esa nacionalidad que él acogió voluntariamente, pues siguen vigentes, y eso creo que es lo que nos tendría que preocupar. En ese sentido, por eso vuelvo al tema de la ley de nacionalidad, que me parece que en este caso no puede aplicar para este tipo de casos por la relevancia y por las facultades que implica ser senador de la República. Y sí creo que lo que debe aplicar, sin duda alguna, es la supremacía constitucional y la subordinación de las normas constitucionales a todo el entramado jurídico del Estado mexicano. ¿Por qué razón? Porque me parece, como ya decía, que una norma no puede ni alterar ni flexibilizar una restricción que está expresamente prevista en la Constitución. Sí puede haber normas que puedan, por supuesto, ampliar, potenciar y maximizar derechos que la Constitución otorga o concede, no así restricciones, repito. Hay un tema que no quiero pasar en alto, porque una de las críticas que podría encontrarse a esta posición que yo mantengo, pues es que el mundo está en otras dinámicas donde ya la nacionalidad pues, es un factor secundario, donde existen estas nacionalidades o cúmulo de nacionalidades, como son la Unión Europea, donde uno puede transitar libremente con una identidad comunitaria. Pero sí creo, y que creo que es lo que nos debe regir en esta sala superior, pues es algunos de los parámetros de convencionalidad. Y cito uno no por otra cosa, sino porque me parece que es relevante para el caso concreto y porque además este tribunal es miembro de la Comisión de Venecia, que es el artículo 17 de la Convención Europea de la Comisión de Europa para la Democracia, en el cual, entre otras cosas, lo que se dice que uno de las posibilidades para acotar o restringir el ejercicio de el derecho a ser votado, pues es efectivamente el que tiene que ver con la nacionalidad. ¿Por qué? Porque eso cada estado determina cuál es la amplitud en la cual desea que otras personas puedan participar en las decisiones del estado respectivo.
Y la Comisión de Venecia, y este artículo 17 de la Convención de Europa, dice acreditar fehacientemente la residencia efectiva. ¿Por qué menciono esto? Porque si efectivamente la doble nacionalidad pudiera no ser un problema en el supuesto en el que dijéramos que aplica la ley de nacionalidad, creo que nos enfrentamos en este caso también a otro problema, y es que tampoco consta la residencia efectiva, a mi modo de ver, del señor Napoleón Gómez Urrutia. Si bien el parámetro de nuestra Constitución habla de 6 meses, pero pues insisto, eso no consta, esto se está presumiendo, y creo que el hecho de que estemos presumiendo tantas cosas, que estemos presumiendo por un lado el que sí renunció, por otro lado el que sí tiene la residencia, nos pone, a mi modo de ver, en una suma estado de vulnerabilidad y falta de certeza en torno a que realmente cuente con los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución, y que, como ya dije, tiene tanto una finalidad histórica como una finalidad pues de carácter finalista, que tienen una razón de ser, que no se trata de una visión anti derechos fundamentales o pro derechos fundamentales. Tienen que ver con cuestiones que atañen al Estado mexicano de la mayor sensibilidad, y que por algo el constituyente hasta el momento los ha dejado vigentes. Eso creo que, si uno echa un vistazo a la exposición de motivos del artículo 32 constitucional, que fue por último reformado el 20 de marzo de 1997, y que precisamente lo que buscó es hacer una clarificación o aclarar respecto de esta posibilidad que el Estado mexicano también permitió la doble nacionalidad. Ahí el constituyente fue claro al decir que, si bien la conformidad con lo establecido en la Constitución no debe haber distinción entre mexicano por nacimiento con una o más nacionalidades, existe una excepción en cuanto a los cargos expresamente reservados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por nacimiento, para preservar el que no se ponga en riesgo la soberanía nacional. Insisto, lo que se trata aquí es que no podemos no hacer la distinción o señalar que se rigen por un mismo criterio estos cargos previstos, reservados y protegidos por la Constitución respecto de otros cargos que tienen otra naturaleza, por la implicación que tiene respecto a la soberanía nacional y respecto a los intereses del Estado mexicano, respecto, en este caso concreto, a otros posibles intereses y riesgos de naciones y potencias extranjeras. Es por esta razón, y con esto concluyo, señores, señoras magistradas, que ambos casos, el caso de Miguel Ángel Mancera y el caso de Napoleón Gómez Urrutia, me parece que no solo revisten esta importancia en la interpretación estricta que establece la Constitución, toda vez que, de no hacer esa interpretación, pues esta puede ser la antesala y el antecedente para empezar a tener otro tipo de llamaría incentivos para ocupar este tipo de casos, de cargos a elección popular. En el caso, el primero, el caso que hablábamos de alguien que acaba de ser gobernador o jefe de gobierno a la Ciudad de México, inmediatamente acceder a un cargo de elección popular, pues evidentemente tiene como como preocupación el que el día de mañana tendremos seguramente, no para este proceso electoral, a lo mejor para 6 años, tendremos 32 gobernadores que piden licencia y se adhieren inmediatamente al cargo de senadores de la República para obtener fuero constitucional y no poder investigar cualquier anomalía que tenga que ver con sus gobiernos inmediatos. Y creo que esa es una parte de lo que el constituyente buscó evitar.
Y creo que estamos todavía en posibilidad de frenar eso y de no permitir ese tipo de acciones que afectan a los intereses nacionales y también afectan a la credibilidad de la función pública en torno a cuestiones que tienen que ver y que hoy en día tienen a la sociedad sumamente molesta con aspectos de impunidad y corrupción que el Estado no puede permitir. El segundo de los casos creo que tiene otra particularidad. No me puedo pronunciar sobre aquellas acusaciones que tiene el señor Napoleón Gómez Urrutia de carácter público y que es una razón por la cual se presume que ha vivido fuera del territorio mexicano y también por la cual se presume que ha adquirido la nacionalidad canadiense para no afrontar a la justicia en este país, y me parece también lamentable y preocupante que concedamos un registro de candidatura al Senado de la República para que adquiera esa condición que implica poder contar con fuero y que implica que aquellas cuestiones que podría tener necesidad de aclarar a la justicia durante los próximos años no lo pueda hacer. Es cuanto, magistrada presidenta, muchas gracias.